Bueno, la Reforma tiene una relación absolutamente indisoluble, absolutamente imposible de separar con la Biblia. En realidad, la Reforma se explica como un movimiento espiritual que lo que pretende es regresar a la Biblia. En ese sentido, la Reforma es paralela a lo que había sucedido en el terreno del arte y de la cultura con el Renacimiento. El Renacimiento pretendía regresar a esa cultura primitiva de los griegos y de los romanos, volver a la belleza de la escultura, a las grandes construcciones arquitectónicas, a recuperar esa idea del hombre como un centro del arte, y había intentado ir siglos hacia atrás. La Reforma es paralela, pero su búsqueda es espiritual. No está buscando la belleza del paganismo de Grecia y de Roma, está buscando volver a un cristianismo primitivo que, por supuesto, aparece en las primeras fuentes escritas del cristianismo, que es el Nuevo Testamento y el conjunto de la Biblia en general. Y en ese sentido, la Reforma es un movimiento tremendamente interesante porque se produce casi con todo en contra. Igual que el Renacimiento casi tenía todo a favor, tenía a los grandes mecenas millonarios como podían ser los Medici, tenía por supuesto a los papas, a los reyes, a los emperadores, la Reforma sin embargo tiene que navegar contracorriente, tiene que ser como un salmón que va subiendo por encima de unas aguas totalmente en contra, que son la manera en que ha ido evolucionando el cristianismo a lo largo de la Edad Media. Ese no es un juicio que venga de los reformadores, ese no es un juicio que venga de historiadores protestantes. Hay que tener en cuenta que el propio cardenal John Henry Newman, en su ensayo sobre el desarrollo del dogma, señala cómo en el siglo IV se produjo una verdadera invasión de paganismo dentro del cristianismo. John Henry Newman señalaba que al entrar en la Iglesia todo ese paganismo había sido santificado, pero ese es un argumento tan difícil de sostener como pensar que porque el agua es limpia y potable, si uno echa arsénico, el arsénico queda desprovisto de su poder venenoso y se convierte en algo que también es potable. Y la Reforma lo que pretendía era ir hacia atrás, pero ir hacia atrás al volver a las fuentes del cristianismo, al volver precisamente a ese primigenio estado de la verdad que aparece en el Nuevo Testamento. Esto lógicamente tuvo muchas consecuencias, y tuvo consecuencias en el plano espiritual y tuvo consecuencias también en un plano, si se quiere, social, económico e incluso político. En el plano meramente espiritual, verdaderamente la influencia fue extraordinaria. Primero, la Biblia se devolvió al pueblo. La Biblia había sido hurtada al pueblo en los primeros siglos del cristianismo. De pronto la Biblia, sobre todo en el momento en el que el latín se convierte en una lengua de clérigos y de gente docta, de gente educada, es algo que no entienden aquellas personas que ya hablaban en las otras lenguas que habían ido apareciendo en Europa. Se intenta justificar esto diciendo que existe una Biblia de los pobres, que son las imágenes que aparecían, por ejemplo, en los frontispicios de las catedrales en la Edad Media, pero lo cierto es que la Biblia ha sido hurtada al pueblo. La Biblia no está en manos del pueblo. La Reforma lo primero que hace es devolver la Biblia al pueblo. Y esa es la primera batalla. Vamos a traducir la Escritura por palabras de Tyndall para que incluso el que empuja el arado o la mujer que está haciendo las tareas domésticas en la cocina pueda leer lo que fue la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, y eso tiene consecuencias tremendas. El sola Escritura, el volver a la Biblia, va a tener unas influencias tremendas. Por ejemplo, en el terreno espiritual va a significar volver a lo que enseña la Biblia en muchísimos aspectos. Por ejemplo, descubrir que en realidad el ser humano no puede merecer, ni ganar, ni obtener la salvación por sus propios méritos. A lo largo de la Edad Media, de una manera creciente, porque esto es algo que no se produce de la noche a la mañana, sino que tiene un desarrollo de siglos, se ha ido creando todo un sistema de salvación, un sistema soteriológico, en el cual es indispensable la acción de los sacerdotes, es indispensable la acción de la institución eclesial, y además es indispensable que la persona vaya ganando puntos, por decirlo de una manera vulgar, para poder ganar el cielo. La vuelta a la Biblia le va a liberar de todo ese tipo de esclavitudes, muchas veces económicas, muchas veces ceremoniales, muchas veces rituales, y le va a devolver a una predicación del Evangelio que aparece con claridad desde las parábolas de Jesús a los desarrollos de la salvación en la carta a los Gálatas o en la carta a los Romanos que escribió el apóstol Pablo de Tarso. Y la idea es muy sencilla. Primero, el ser humano está perdido.
como colectivo universal y como ser individual. Segundo, no tiene la menor posibilidad de por sus propios méritos salir de esa situación de perdición. Por el contrario, de alguna manera vamos acumulando pecados y culpa a medida que vamos viviendo. Y la manera en que Dios actúa frente a eso, aunque podría ser directamente hacernos responsables de nuestras culpas y pecados y condenarnos y castigarnos, es sin embargo enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar en la cruz. Y frente a eso, la persona no puede ganar, no puede comprar, no puede adquirir, no puede suplir lo que Cristo ha hecho en la cruz, sino que la persona lo único que puede hacer es recibir, aceptar por fe el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Esto no es solo una definición teológica, esto no solo es el anuncio del Evangelio, esto es un mensaje de enorme libertad. El ser del medievo, de inicios del siglo XVI, no tiene que pagar la bula de indulgencias para conseguir que un familiar salga del purgatorio, no tiene que realizar una serie de penitencias en muchas ocasiones costosas, no tiene que torturarse literalmente, físicamente, supuestamente para quedar a bien con Dios, no tiene que ir sumando una serie de esfuerzos espirituales, sino que esa salvación es por pura gracia, como aparece en los evangelios, como aparece en el resto del Nuevo Testamento. Y en ese sentido, el mensaje es un mensaje de enorme libertad espiritual. La Reforma no solo libera de una visión falsa de la salvación, sino que además libera de una visión falsa de la vida cristiana. Y la manera en que esto se expresa en los escritos de los reformadores es extraordinario. Cuando un Lutero, por ejemplo, dice que aquella mujer que está limpiando platos en la casa o aquella sierva que está barriendo tiene mucho más mérito que la gente que se encierra de por vida en un monasterio si lo hace por amor a Dios o al amor al prójimo, bueno, eso hoy en día quizá no suene tan chocante. Pero a inicios del siglo XVI eso es una auténtica revolución espiritual. Es volver a traer a todas aquellas personas que han sido arrojadas hacia afuera, a la periferia de la vida espiritual, hacia el centro de la vida espiritual, precisamente por su relación con Dios a través de Jesús. Y eso tiene una enorme relevancia. Hay una nueva vida, que es una vida libre de todas esas supersticiones que se han ido sumando a lo largo de la Edad Media y que vuelve otra vez a entroncar, enraizarse dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento. Y eso es absolutamente esencial, es otro de los factores tremendamente importantes. Y junto con esos factores de carácter espiritual que son relevantes, implica el ver la salvación como aparece en la Biblia, implica el ver la vida cristiana como aparece en la Biblia, implica empezar a organizar comunidades de fe como aparecen en la Biblia, está también el hecho de que la Reforma va tocando al regresar a la Biblia aspectos de la vida social que habían sido abandonados. La religión de la Biblia es una religión del libro. La vida espiritual de la Biblia es una vida espiritual del libro. Cuando uno va al libro de Josué, al capítulo 1, lo que hay es una insistencia en que Josué, si quiere prosperar en la vida, si quiere que las cosas vayan bien, si quiere recibir las promesas de Dios, tiene que meditar día y noche en esas escrituras que ha recibido. Y por supuesto, eso implica, aunque sea una consecuencia secundaria, que cualquier persona que es creyente es al mismo tiempo una persona que sabe leer y escribir. Esto parece absolutamente elemental. Eso ha implicado que a lo largo de los siglos, por ejemplo, entre los judíos haya habido un índice de alfabetización muy alto y ha implicado también que, sin embargo, en aquellos pueblos que estaban vinculados al catolicismo, la alfabetización fuera muy escasa, porque para ser un buen católico, incluso para llegar a santo, no hacía falta leer y escribir. La Reforma, que vuelve a retomar a la Biblia como centro de la vida espiritual, tiene inmediatamente un impacto grandísimo en el terreno de la educación. Y de hecho, la Reforma crea las primeras escuelas obligatorias, gratuitas, abiertas a todo el mundo, que existen en la historia universal. Y lo hace porque la gente necesita saber leer y escribir para poder acceder a la Biblia. Eso va a tener un impacto de separación entre los países que abrazan la Reforma y aquellos que rechazan la Reforma, que dura prácticamente hasta el siglo XX.
Las leyes educativas de los países católicos surgen ya en la segunda mitad del siglo XIX, algunas ya en el siglo XX. Por el contrario, las leyes educativas de aquellos países que han recuperado los principios bíblicos que vuelve a traer la Reforma surgen a inicios del siglo XVI. Implica casi en algunos casos 4 siglos de distancia en volver a la educación, y eso va a tener incluso una repercusión importantísima en un terreno como la ciencia. La revolución científica no va a aparecer en la poderosísima pero también católica España, no se va a producir tampoco en la muy poderosa y muy católica Francia. La revolución científica se va a dar en el norte de Europa, en países mucho más pequeños, mucho menos potentes, más pobres, pero que han vuelto a ese énfasis en la educación, en el estudio de la naturaleza del que habla la Biblia, y que acaba provocando una revolución científica. Y en ese sentido, y por supuesto esto lo podríamos ampliar mucho más, la Reforma es, por un lado, una inmensa revolución espiritual de regreso al Nuevo Testamento. Por otro lado, esa revolución espiritual tiene consecuencias de carácter social, de carácter cultural, de carácter económico y de carácter político que son enormemente beneficiosas y de las que seguimos nutriéndonos a día de hoy.